Bueno, y a tono con lo que viene ocurriendo también en el Congreso de la República, tenemos que hablar de un tema muy importante, la denominada cuestión de confianza. Como sabemos, en el Parlamento se han presentado ya 4 pedidos de interpelación y alguno de censura contra titulares de los ministerios de Transportes y Comunicaciones, de Educación, de Salud, también contra la titular del MIDIS. Ha sido citado también para la interpelación Gustavo Adriancén, el presidente del Consejo de Ministros, quien, por cierto, mencionó que el Ejecutivo podría apelar a la cuestión de confianza. ¿Se puede? ¿No se puede? Vamos a conversarlo con la doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional. Bienvenida a RPP, doctora Pacheco. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la invitación y poder estar aquí. ¿El Ejecutivo podría acudir a esta figura en la cuestión de confianza? De acuerdo a la Constitución, siempre la iniciativa de plantear una cuestión de confianza viene de los ministros. Nunca puede ser de parte del Congreso. El Congreso lo que puede es censurar, pero por su parte el Ejecutivo, a través del Consejo, de un ministro, puede plantear la cuestión de confianza. Sin embargo, acá hay una polémica porque se señala que algunos especialistas dicen que no se puede acudir a la cuestión de confianza cuando se trata de la censura de un ministro, pero sí cuando se habla de políticas de gobierno, de gestión. ¿Esto es así? O sea, el tribunal, cuando se ha pronunciado sobre ese tema, en lo que hizo hincapié fue de que no puede haber una suposición de que hay la pérdida de confianza. Tiene que haber una manifestación expresa de parte del Congreso. Y también es cierto que ha dicho que puede ser, la materia podría ser políticas públicas, un proyecto de ley, pero no nos hemos pronunciado sobre el caso de que me está poniendo en concreto. Y si a lo mejor nos llega, más me vale no adelantar. Claro, usted se refiere a este tema de lo que se denominaba la denegatoria fáctica. Efectivamente, efectivamente. Ese es, creo, el punto principal, porque se había malinterpretado lo que ahora ya hay una ley expresa que también, además está en el reglamento del Congreso, lo tiene muy tipificado, cómo tiene que ser el procedimiento, en cuánto tiempo tiene que ser la votación. O sea, está bastante detallado en el reglamento. ¿Alguna de las partes entonces podría acudir al Tribunal Constitucional para pedir la aclaración de este punto? Más que la aclaración, eso es cuando hay un conflicto competencial que podría ser en lo que se podría plantear en este caso, ¿no? Pero esperemos que no vayan las cosas a mayores en ningún caso y que logremos un entendimiento. Para eso es la política, ¿no? Es conversar, entenderse y pensar en el bien del país, no en ideas partidarias de cada quien que, no sé, a veces se podría perder de vista el conjunto, ¿no? A veces uno escucha que cómo es posible que el Congreso apoye al gobierno, cómo es posible que el Congreso esté bien con el Congreso, o sea, uno y otro, pero eso es lo normal en una democracia, ¿no? Que hay un apoyo mutuo, pero lo cual no significa que uno va a pasar por alto cosas que no estén bien en ningún. Y sobre ese punto, por eso preocupa lo que en su momento ha dicho también el premier Gustavo Adriancén sobre la búsqueda del equilibrio de poderes. ¿A qué se puede estar refiriendo? Porque son términos que pueden sonar incluso a una advertencia. Yo creo que no, porque más bien hay varios conflictos competenciales, hay algunas acciones de inconstitucionalidad justamente en trámite en el Tribunal Constitucional. Esta mañana hemos visto otras 2 demandas, justamente, pero han sido más bien esas por considerar que es inconstitucional la norma que ha dado algunas funciones o tareas a los policías, ¿no? Y considera el Ministerio Público que eso menoscaba sus funciones, que es inconstitucional. Entonces, claro, eso, ¿qué hay de por medio? Pensar a lo mejor el Ejecutivo que el Ministerio Público no está respetando las normas, está yendo más allá de lo que le compete y viceversa. Entonces, estamos trabajando, como decía, hoy día hemos tenido esta audiencia, hemos visto 2 casos sobre eso mismo. La semana antepasada, o sea, no mucho, vimos otros 2 casos también de esto. Y bueno, vamos a empezar el debate ya porque son 4 acciones de inconstitucionalidad sobre esta norma. Primero sobre los decretos legislativos y después hace días sobre las mismas modificaciones del Código Penal. Claro. Y usted mencionaba precisamente que todos quisiéramos un Estado eficiente, ¿cierto? Pero que trabajara, por ejemplo, de manera articulada con el Ministerio Público, con el Poder Judicial. Pero, doctora Pacheco, lamentablemente no lo tenemos. Tenemos un Estado enfrentado contra poderes precisamente del Estado. Sí, esa mañana quedó muy de manifiesto entre lo que manifestaba un coronel que trabaja en la DINI hace muchos años y lo que manifestaba el Ministerio Público. Pero, por ejemplo, en algún momento, ¿no? Decía quien está a cargo, no era procurador, era un abogado que estaba a cargo de la Procuraduría en ese momento, lo que dijo fue de que
tal como estaba redactada la norma, entonces la policía, al no estar subordinada al Ministerio Público, entonces podía no hacer caso a lo que el Ministerio dijera. Por su parte, los que representaban tanto al Congreso como a la policía decían que no era así, porque una cosa es estar subordinado y otra cosa es obedecer órdenes. Entonces la dirección jurídica, decían ellos, corresponde al Ministerio Público. Entonces era claro, como usted dice, era patente, que había un desencuentro. Y lo que pedían justamente era lograr coordinar. Y eso esperemos que nuestra sentencia facilite ese camino de coordinación, que es lo que necesitamos los ciudadanos para que mejore la inseguridad y se convierta en seguridad. Sí, definitivamente, porque si hablamos de una búsqueda de seguridad ciudadana, allí sí necesitamos un trabajo articulado, coordinado. He mencionado al Ejecutivo, Ministerio Público, pero no nos olvidemos, por ejemplo, del Poder Judicial. También, bueno, o sea, todos tenían una parte, porque es el sistema de justicia, el que tiene que trabajar articuladamente, como bien lo dice. Por lo visto falta personal en todas partes, en lo que es el número de fiscales, por ejemplo, todas esas unidades de flagrancia no siempre se llegan. Nos pasaron un video donde se veía a un representante de la policía muy mortificado porque después de haber atrapado a una banda no se presentaba el fiscal y al final dejaron libres a estas personas. En fin, estas cosas que vamos oyendo que suceden con cierta frecuencia, entonces confiemos en encontrar, como bien dice usted, un trabajo, nuestra decisión que facilita el trabajo coordinado y que se depongan actitudes personalistas si las hubieran para buscar el bien del país. Cuando hablamos de la interpelación contra 4 ministros, ¿qué peso tiene el Congreso al momento de fiscalizar a un gobierno como el de la presidenta Dina Boluarte, que sin duda tiene muchísimos problemas de comunicación, está afrontando una coyuntura bastante complicada y las interpelaciones, bueno, no hacen sino sumar un elemento más a todo este escenario? Sí, indudablemente eso crea mucha más tensión. Creo que, como bien dijo, me parece el Premier, lo importante es que todos utilicen los mecanismos democráticos, ¿no? O sea, esto no hay nada, es evidente que tener 4 ministros con posibilidad de censura desestabiliza, ¿no? Pero para que caiga el gabinete tendría que ser el Premier el que fuera censurado, si no, no. Por lo pronto va a ser interpelado. Exactamente, pero la interpelación no necesariamente significa censura, ¿no? Habrá que ver, ¿no?, lo que él como fundamenta, su postura, las decisiones que toma. Y aunque sabemos también que la decisión del Congreso, como bien lo dice la Constitución, es una decisión en fondo política, porque ¿no? es... Correcto. ¿No? Sin embargo, en cuanto al ministro de Salud, César Vázquez, se habla de un pedido de censura directo. ¿La interpelación es el paso previo a la censura o no necesariamente? Podría no ser necesariamente, pero se entiende que a toda persona que se le va a censurar se le tiene que escuchar, ¿no? Sería, pienso yo, o sea, el mínimo derecho de defensa. Claro, ¿su paso por la Comisión de Salud se puede contar? Porque es lo que han dicho algunos parlamentarios, ¿no? El ministro Vázquez ya pasó por la Comisión de Salud, ¿para qué lo vamos a interpelar? Directo a la censura. Bueno, eso, bueno, habrá que ver lo que es el reglamento del Congreso, me parece difícil que pueda ser así, pero habrá que respetar lo que esté establecido. Pero lo que es indudable es que si, creo yo, si toda una colectividad va a censurar a una persona, tienen que ser todos ellos los que primero evalúen, ¿no? No solamente un grupo, una comisión, pero, en fin, lo que esté mandado. Eso habrá que hacer. Por supuesto. ¿Cómo ve el Tribunal Constitucional el escenario de nuestro país ahora que ya se acercan las elecciones? Estamos en un momento bastante delicado. Sí. Ya se ha dejado de hablar, por ejemplo, del tema de la vacancia por la convocatoria a las elecciones, pero continuamos en un escenario de fricciones, de contradicciones entre los distintos poderes del Estado. Desde el Tribunal Constitucional, ¿cómo ven esta situación? Lo vemos con preocupación, por eso tenemos urgencia de decidir cuanto antes los competenciales que tenemos entre manos, también las acciones de inconstitucionalidad, porque pensamos que esas decisiones van a clarificar el panorama y será más fácil que cada poder del Estado, cada organismo autónomo se mantenga dentro de los límites que le corresponde de acuerdo a la Constitución. Eso, como le digo, es una preocupación. Estamos teniendo audiencias más frecuentes de lo, por decir, de lo habitual, también alguna sesión de votaciones adicionales para empezar a debatir, porque no son temas que se definen en una reunión. O sea, más de una, ¿no? Porque si encima son 4 normas, las que, por ejemplo, en este caso tenemos que ver, hay que escucharse, porque siempre el diálogo enriquece los puntos de vista y nos llevan a mejores decisiones. Entonces, la nuestra es una mirada de preocupación, una mirada de urgencia para contribuir desde donde estamos a buscar soluciones.
Sin embargo, tienen también en el Tribunal Constitucional un problema de presupuesto. Tengo entendido que están solicitando un crédito suplementario. Efectivamente, estamos de verdad con negociaciones también con el Ministerio de Economía y Finanzas porque, le decía, es urgente que nuestra justicia sea célere, ¿no? Porque en 3 meses hemos recibido 1.700 casos. 1.700 y hemos logrado solucionar 858 nada más. Entonces es casi la mitad a lo que llegamos y hay comisiones que ven amparos contra resoluciones judiciales, que llegan bastantes, claro. Solo tenemos 3 personas en esa comisión. Entonces, claro, es imposible afrontar el volumen de casos que tiene que ver el tribunal con el personal que tiene en este momento. Hemos pedido ese adicional para contratar temporalmente gente, pero con la idea de que el próximo año nuestro presupuesto se haya sincerado y esté realmente el cuadro de asignación de personal conforme a las exigencias que exige una justicia célere, además en materia de derechos fundamentales, ¿no? La ciudadanía se queja muchas veces, creo yo, con razón, de que nos demoramos más de lo debido. Somos conscientes y ponemos los medios, pero somos limitados. Así que yo confío que el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso, cuando llegue el momento, nos apoye porque será en beneficio de todos. ¿Cuántos expedientes todavía se encuentran en vías de resolución aproximadamente? Mire, del año pasado 6.700. 6.700. Más ahorita lo que han quedado, que pues más o menos son otros 700, más o menos. Entonces es una carga, más de 7.000 expedientes tenemos por delante. Y nosotros podemos, en principio, resolver 4.500 al año. Ajá. Entonces, si ya estamos en esta carga tan alta, de 7.000, más lo que van a ir entrando, estamos desbordados. Claro. ¿No? Pero estamos poniendo todo de nuestra parte, el personal también. De verdad que cumplimos con ilusión, con esfuerzo, pero esperamos la ayuda del Ejecutivo y del Congreso. Tengo que hacerle una pregunta que me parece muy importante. El gobierno había propuesto una franja informativa para, según ellos, dar a conocer lo que el Ejecutivo hace en contra de la inseguridad. Pero el problema es que no es la primera vez que integrantes del Ejecutivo tienen palabras bastante fuertes contra los medios de comunicación. ¿Cómo observar esta actitud tanto de la Presidenta de la República como de sus ministros, principalmente del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén? Yo creo que ellos han pensado que era de interés nacional conocer los avances que tenía la policía, ojalá el Ministerio Público y también la justicia en general, para ir frenando la delincuencia y que se pudiera dar tranquilidad a la población. Pero también, a Dios gracias, se dieron cuenta que no se podía hacer imponiendo, porque tiene un espíritu democrático y no sé si, como ocurría, se acuerdan, en la época de la pandemia, que el presidente nos ocupaba 2 o 3 horas hablando a nivel nacional. Sí, el presidente, ¿no? Vizcarra, a la 1 de la tarde. Exactamente, ¿no? Sí, entonces, salía todos los días. Todos los días, entonces a lo mejor eso les ha ayudado a pensar que se podía hacer lo mismo, pero bueno, las circunstancias son distintas, las necesidades diferentes y lo importante es que haya habido esa rectificación y yo creo que también es importante que los medios sigan informando de los avances, porque si solo conocemos las extorsiones y lo negativo, nos hundimos. Pero sí me parece que están haciendo ustedes también el esfuerzo de anunciar todo lo que va pasando, ¿no? Y en ese sentido, desde el Tribunal Constitucional, ¿se han reunido, por ejemplo, con el ministro del Interior? Usted ha manifestado su preocupación por el tema de la inseguridad. Claro. ¿Se han reunido con el nuevo titular del Mininter? No. La verdad que no lo conozco. Lo conozco en los medios de comunicación, lo he visto, pero no tengo ninguna... No he tenido oportunidad, ninguna visita protocolaria ni nada para conocerlo, la verdad. Sería importante porque, reiteramos, el caso del ministro Santibáñez realmente fue bastante complicado porque efectivamente no tenía buena relación ni con el Poder Judicial ni con el Ministerio Público y por eso estamos como estamos. Bueno, creo que es un problema estructural más de fondo, pero sí, todo se ha ido poniendo cada vez más agudo en la problemática, ¿no? Eso también es cierto. Claro. Esperemos que este nuevo ministro logre culminar lo que se empezó y que es lo que el país necesita, ¿no? Llegar a controlar la criminalidad. Y se ha reunido con la titular del Ministerio Público. Habló usted en un momento de un seguimiento por parte del Ministerio Público a raíz de un caso en el que se encontraba precisamente el exministro Santibáñez. Ajá. Sí, la verdad es que ya no tuve ocasión porque ella dijo claramente que no. O sea, se expresó de una manera que yo vi que era inútil intentar un diálogo directo, ¿no? Y más bien
Bueno, ya tomamos nosotros nuestras precauciones para ver este tema y le comentaba antes de empezar el programa, ¿no?, que ya lo he manifestado en otras oportunidades, que considero que este tipo de cuestiones son tan delicadas y enfrentan tanto a las personas que hemos preferido no volver a opinar, no volver a comentarlo, pero sí buscarle solución. Perfecto. Sobre las elecciones que ya se nos vienen, doctora Pacheco, preocupa la gran cantidad de partidos políticos, la dispersión en el voto. Estamos hablando de 41 partidos políticos que se encuentran ya en el partidor, por decirlo de alguna manera, y otros 30 y tantos que todavía pretenden ingresar, y tenemos todavía hasta el 12 de abril, según el doctor Burneo, del Jurado Nacional de Elecciones. Sí. ¿Cómo observar esta situación? También he sabido que hasta el mes de agosto me parece que van a poder hacer las alianzas. Exacto. Y aunque es verdad que mal de muchos consuelo de tontos, pero también saber que la democracia puede superar ese tipo de situaciones, porque en España, tengo entendido, las últimas elecciones tuvieron 34 partidos y han salido adelante. Entonces yo creo que nosotros también tenemos que salir adelante a pesar de esa marea, ¿no?, de dispersión que tenemos enfrente. Sí, definitivamente. Van a ser de las elecciones más complicadas, tal vez, en la historia de todo nuestro país. Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. O sea, que tendrán que hacer sus campañas con tiempo, ¿no?, para que la gente conozca, y además, ojalá que no nos lancemos por un desconocido, ¿no?, porque eso puede traer malas consecuencias, pero en fin, ya es la responsabilidad de cada quien. Sí. Yo siempre insisto en tratar de conocer no solo al candidato, sino al ideario del partido, porque eso nos da una visión más de conjunto, y también el plan de gobierno. Sé que es una ambición alta, pero yo creo que los universitarios en ese sentido pueden apoyar muchísimo, ellos ser los primeros en conocer, en estudiar, y después pueden colaborar ayudando en otras zonas del país que no tienen esos accesos a la cultura, para transmitirles lo que han conocido. Por supuesto. Finalmente, doctora Pacheco, para cerrar el tema sobre la cuestión de confianza, para que quede claro entonces, el gobierno sí puede acudir a esta figura, cuestión de confianza. Sí. ¿En qué tema preciso y específico? O sea, puede acudir a la cuestión de confianza cuando se trata de temas, como decía, de políticas públicas, cuando se trata de proyectos de leyes, de cuestiones que tienen que ver con la actividad propia, por decir así, del Ejecutivo. A su vez, leía en el reglamento del Congreso que la mesa directiva, por ejemplo, está capacitada para rechazar de plano ciertas cuestiones de confianza, ¿no? Me parece que decía, por ejemplo, un planteamiento de reforma constitucional, o sea, que se quiere hacer, o sea, la reforma constitucional tiene que hacerse además bueno, ahora ya vamos a tener 2 cámaras, pero tiene todo un procedimiento, ¿no?, una alta votación, o si no, tiene que ser refrendada por un referéndum. Entonces, eso son cuestiones muy precisas las que tenemos para hacer una cuestión de confianza. Podría, a lo mejor, no lo hemos visto, pero a lo mejor no ha pasado que diga el gobierno que si censuran a esos ministros, harían cuestión de confianza. Ajá. Podría ser, ¿no? Y aunque nadie quiere llegar a ese escenario, en respuesta, ¿el Congreso podría apelar a una vacancia? Es bien complicado, ¿no? Quiero decir, ya si queremos salir adelante, creo que tenemos todos que apostar por mayor estabilidad en todos los poderes públicos, es lo que pienso. Claro. ¿No? Estabilidad, ¿no? Todo aquello que pueda causar más bien desconcierto, hay que evitarlo, ¿no? Comprendemos sus palabras, doctora Pacheco, pero ¿la Constitución faculta al Congreso? ¿Tiene esa posibilidad el Congreso? O sea, plantear la vacancia. Sí. O sea, a un año de las elecciones. Eso, lo que tengo entendido es que no puede disolver la presidencia, el Congreso, cuando falta un año para su mandato. Ahí la presidencia no puede hacer nada. Pero indudablemente, pues, no sé, si un presidente comete una cosa increíble, ahorita no recuerdo, pero me parece a mí que sí podría ser la vacancia, ¿no? Depende, me parece. No sé, pero tendría que revisarlo porque en ese momento no me acuerdo. Muy bien. Doctora Pacheco, muchísimas gracias. Gracias también. Importante soporte. Gracias, doctora Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, aquí en Prueba de Fuego. Volvemos para hablar del caso del expresidente Martín Vizcarra, que ya no podrá ser candidato, a pesar de lo que sigue diciendo en sus redes sociales. Volvemos con eso y con más aquí en Prueba de Fuego y en RPP.